Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Entre elogios mutuos, Donald Trump y Xi Jinping acuerdan congelar al menos por un año los ataques económicos recíprocos entre China y Estados Unidos. Los líderes de las dos potencias mundiales pactan la desescalada arancelaria y la suspensión de los controles a las exportaciones de tierras raras. Acuerdo económico con China y demostración de fuerza en Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar las pruebas con armamento nuclear inmediatamente para igualar a otras potencias. El gobernador de Río defiende el operativo policial más sangriento de la historia reciente de Brasil, con al menos 121 víctimas mortales. Los familiares tendieron los cuerpos de los muertos en las calles de la favela y denunciaron una masacre en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Precisamente ampliamos esta información en nuestra sección En Contexto. Nos trasladamos, como decimos, a Brasil, que todavía está en estado de shock tras este macrooperativo en dos complejos de favelas en Río de Janeiro que mataron al menos, insistimos, 121 personas, convirtiéndose en el más letal tanto del Estado como de la historia moderna del país. Con Marta Moya repasamos qué es el Comando Vermello, dónde opera y la cuestión política que subyace detrás de esta operación. Iniciamos las noticias en Corea del Sur, que ha sido el escenario de la cita diplomática más importante del año, el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Entre elogios mutuos, los dos presidentes más poderosos del mundo han sellado una tregua económica entre Estados Unidos y China. A continuación, les ofrecemos un resumen del encuentro. Veamos. Un apretón de manos tras 1 hora y 40 minutos de conversaciones y ninguna declaración conjunta para la primera reunión entre los líderes chino y estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense la calificó de gran éxito y se fraguó con un acuerdo sobre las tierras raras y una reducción de los aranceles aduaneros sobre China. Ya no hay bloqueo sobre las tierras raras. Eso va a desaparecer de nuestro vocabulario. Es un acuerdo de 1 año y luego lo ampliaremos. Trump afirmó que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57 al 47%, disminuyendo a la mitad los aranceles relacionados con el comercio de precursores del fentanilo, del 20 al 10%. El fentanilo es un tema candente para el presidente estadounidense y considera que China no controla su circulación. En cuanto a las tierras raras, Donald Trump se enfureció tras el anuncio de Beijing de una reducción de las exportaciones, minerales indispensables para la industria estadounidense. Al comienzo de la reunión, el presidente chino se mostraba optimista. Señor presidente, estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para sentar unas bases sólidas para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un ambiente propicio para el desarrollo de ambos países. Los dos líderes también abordaron la guerra en Ucrania y el presidente estadounidense aseguró que trabajarán juntos con China para intentar encontrar una solución. Sin embargo, no hablaron del asunto de Taiwán, un tema que quizás se aborde cuando Donald Trump visite China en abril, según se anunció tras esta reunión. A continuación, Xi Jinping será invitado a Estados Unidos. Y en paralelo a este entendimiento económico en China, el presidente Donald Trump escala la amenaza bélica y ordena al Pentágono retomar las pruebas de armas nucleares inmediatamente. El republicano alegó que la medida va dirigida a igualar las prácticas de otras potencias atómicas, después de que este fin de semana el mandatario ruso Vladimir Putin se felicitara, recordemos, por el éxito de sus ensayos de un nuevo misil de crucero con propulsión y capacidad nuclear que, según declaró, sería capaz de esquivar cualquier sistema de defensa antiaérea. Veamos. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos.
Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se ha intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. Bien, insistimos, si bien Donald Trump reivindica que su país es el que tiene más armas nucleares, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que, al menos en 2025, Rusia es la potencia con más ojivas. Sin embargo, el Kremlin rechaza que las pruebas recientes fueran nucleares. Escuchemos. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si se refiere a las pruebas del misil Burevestnik, esto no es una prueba nuclear en absoluto. Estados Unidos es un país soberano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones: si alguien incumple la moratoria, Rusia actuará en consecuencia. Seguimos precisamente en Medio Oriente porque la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que recibió los restos de 2 rehenes más entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el recuento del medio Al Jazeera, la organización palestina todavía debe entregar a 11 de los 28 cadáveres previstos en el marco del acuerdo de cese el fuego que Israel volvió a violar este miércoles cuando mató a más de 100 personas en bombardeos nocturnos. Mientras, en otro frente, tras un nuevo ataque israelí contra el sur del Líbano, donde supuestamente rige un cese el fuego con Hezbollah, el presidente libanés Joseph Aoun ordenó al Ejército Nacional al regular defender la soberanía del país. Cambiamos de tema porque sigue la controversia por el alcance del operativo de la policía de Río de Janeiro en una favela. Por un lado, el gobernador de Río, hablamos de Claudio Castro, y los dirigentes del Partido Liberal han salido en defensa de las tropas que ejecutaron la operación, que mató a más de 120 personas. Sus familiares describen lo ocurrido como masacres, mientras, por otro lado, el gobierno federal de Lula da Silva ha pedido replantear el foco de este tipo de intervenciones. Diego Bazzani tiene los detalles. Opiniones divididas por la operación policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico, tras el operativo contra el grupo al margen de la ley Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos. El Partido Liberal de Brasil, formación a la que pertenece el gobernador de Río, Claudio Castro, ha justificado el proceder de las tropas cariocas. Este jueves, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los líderes del movimiento político conservador, agradeció a los efectivos que ejecutaron la operación. Estoy muy orgulloso de nuestros policías en Río de Janeiro, que se enfrentaron a un verdadero infierno para liberarnos del Comando Vermelho. Son verdaderos héroes. En la otra orilla, el presidente Lula da Silva argumentó el miércoles que se debería priorizar una estrategia contra el narcotráfico que no deje víctimas y que ataque la financiación de los grupos armados como el Comando Vermelho, método que fue utilizado en agosto en un operativo contra el grupo Primer Comando de la capital. A su vez, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos siguen poniendo en duda la forma de proceder de la policía en las zonas de Alemão y Peña. ¿Cuántas madres más llorarán? ¿Cuántas madres más entrarán allí buscando los cuerpos de sus hijos? Por Dios, es algo que jamás imaginé sentir en mi vida. Según informaciones obtenidas por el periódico Folha de Sao Paulo, los enfrentamientos armados entre la policía y los presuntos miembros de las pandillas habrían iniciado horas antes del inicio del operativo contra el Comando Vermelho. Por otra parte, como respuesta a lo sucedido en Río, el gobierno argentino declaró la alerta máxima en las fronteras para prevenir la entrada de presuntos pandilleros.
Vamos ahora hasta el Caribe porque en Jamaica las autoridades evalúan los daños causados por el huracán Melissa, que impactó a la isla como fenómeno de categoría 5 con vientos de 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el pasado martes. Mientras que en Cuba el presidente Miguel Díaz-Canel informó que no se han registrado al menos víctimas mortales. Desde La Habana nos amplía nuestro corresponsal Luis Muñoz. Tras el paso de Melissa por distintos territorios del Caribe, lo que ha dejado es devastación. Es el tercer huracán más potente jamás registrado y ha afectado especialmente a Jamaica en categoría 5, donde nunca había habido un huracán de tal magnitud. De hecho, según AccuWeather, los costes en Jamaica podrían ascender a 22.000 millones de dólares y podrían tardar una década en recuperarse. Otro de los países más afectados ha sido Haití, por donde no ha pasado directamente Melissa. Sin embargo, las lluvias asociadas al fenómeno han provocado la subida de ríos e inundaciones que han dejado decenas de muertos. Mientras tanto, en Cuba, las autoridades han celebrado el triunfo de la vida después de haber evacuado 735.000 personas. Sin embargo, todavía quedan múltiples municipios incomunicados y se espera que los daños materiales también sean cuantiosos. Múltiples naciones de todo el mundo están ofreciendo ayudas millonarias para empezar con la recuperación de los territorios afectados. Estados Unidos anunció el miércoles la entrega de ayuda humanitaria inmediata a estos territorios afectados, pero no incluyó a Cuba. Sin embargo, este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que van a dar ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano, aunque no especificó cómo se va a entregar esta ayuda. Actualmente, Melissa avanza hacia Bermudas, donde podría llegar en la noche de este jueves. Volvemos a Brasil para nuestra sección En Contexto. Marta Moya, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Hoy vamos a hablar, Marta, del contexto, ¿no? Valga la redundancia, un día más, en que se dio este macrooperativo contra el crimen organizado, ¿no? Llevado a cabo por la Fuerza Pública en Río de Janeiro, que causó más de 120 víctimas mortales, ¿no? 121. 121 víctimas mortales, según las autoridades, Rosa, hasta 132, según las organizaciones de derechos humanos. Un operativo sin precedentes en dos complejos de favelas en el norte de Río, Peña y Alemão, en contra del mayor grupo del crimen organizado de la segunda urbe del gigante sudamericano. Esto es el llamado Comando Vermelho. Una operación parece que llevada a cabo sin la luz verde de las autoridades nacionales, preparada con unos 2 meses de antelación y bajo la supervisión del gobernador carioca, Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, que justificaba así la operación. En la batalla de ayer la policía salió victoriosa. Repito, nuestras 4 víctimas fueron los 4 policías asesinados. El resto eran delincuentes. No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos arrestarlos a todos con vida, pero fue una represalia. Fue consecuencia de la represalia que ellos llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de esos delincuentes. El macrooperativo se ha definido como Muro de Bope, una estrategia mediante la cual unas 2.500 tropas del Batallón de Operaciones Especiales, el BOPE, se desplegaría por todo el grupo de favelas con el objetivo de empujar a los integrantes del Comando Vermelho, acusados de narcotráfico, hacia la Sierra de la Misericordia, una zona boscosa que separa los dos barrios, digamos. Una estrategia ya empleada en una redada similar en 2010, pero que esta vez dejó un número de muertes no antes vista. La mayoría de ellas ocurrieron precisamente en esa Sierra de la Misericordia. De hecho, la Policía Federal habría sabido de la operación unas 2 semanas antes, pero habría decidido no participar por la peligrosidad de la estrategia. El gobernador de Río criticó esta decisión. Es una operación de mayor envergadura que la de 2010 y desafortunadamente esta vez, como durante todo este mandato, no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de las fuerzas federales de seguridad y defensa. Hoy estamos solos en esta lucha en Río de Janeiro. Este jueves, varios centenares de residentes de las favelas de Peña y Alemão se han dirigido al Palacio de Gobierno de Río para exigir justicia después del operativo y también rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales. Mientras, por parte del gobierno de Lula da Silva negaron saber nada sobre estas acciones de la Policía Civil carioca y tendieron la mano al gobernador.
Por supuesto, escucharemos al gobernador y averiguaremos qué necesita. Si es necesario, podemos aumentar el número de tropas de la Fuerza Nacional que ya están allí. El presidente Lula quedó conmocionado por el número de muertes en Río de Janeiro. También le sorprendió en cierta medida que se pusiera en marcha una operación de esta magnitud sin el conocimiento ni la participación del gobierno federal y sin que éste tuviera oportunidad de aportar sus recursos, especialmente información y apoyo logístico. Rosa, después del revuelo político con acusaciones de la derecha y la extrema derecha contra Lula por supuestamente no hacer nada contra lo que ellos denominan narcoterrorismo de Río de Janeiro, el gobierno de Brasilia ha tomado dos medidas en las últimas horas. Primero, crear una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado a través del desmantelamiento de las finanzas de estos grupos para evitar poner en riesgo las vidas inocentes. Y segundo, la sanción hoy mismo de una ley para reforzar las penas contra los miembros de las facciones criminales hasta 12 años por conspiración y también ampliar esas prerrogativas de protección a los agentes que combaten el crimen. Entre tanto, organizaciones de derechos humanos ponen el foco en las víctimas civiles, personas racializadas y de bajos recursos en esas favelas de Río que vuelven a estar en la mira de la policía. Ha habido denuncias de personas ejecutadas con tiros en la espalda, en la cabeza, heridas de arma blanca, incluso personas colgadas de árboles en esa zona boscosa de la Sierra de la Misericordia, por lo que Naciones Unidas exige una reforma de la policía. Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones policiales cumplan con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza. Exigimos investigaciones prontas, independientes y efectivas sobre los sucesos del martes y una reforma policial integral. Abordar el racismo sistemático contra las personas afrodescendientes en Brasil es fundamental. Es hora de poner fin a un sistema que perpetúa el racismo, la discriminación y la injusticia. Bien, Marta, y como suele ocurrir, ¿no? Este operativo se da en un contexto que por un lado impacta y por el otro lado se ve impactado, ¿no? Precisamente por estos acontecimientos. Hablamos de que Brasil en una semana va a acoger la COP, la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por decirlo rápidamente. El país está a un año también de las elecciones presidenciales, a las que por un lado Lula se representa, por otro lado la ultraderecha no tiene candidato después de la inhabilitación previa y de la reciente condena. Jair Bolsonaro, Donald Trump argumenta las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Cuéntanos cómo se alinean un poco todos estos elementos. Elementos muy importantes en esta precampaña brasileña. Las autoridades locales y federales ya han dicho que la seguridad está garantizada, ¿no? de cara a la COP30 que se celebrará en la Amazonía, en Belém, a partir de la próxima semana, y también en Río de Janeiro, donde habrá un encuentro de líderes locales también esta semana próxima. Entre tanto, la crispación política, como decimos, sube de temperatura con la extrema derecha de Bolsonaro queriendo que el gobierno catalogue a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, un extremo al que juristas y el propio Lula se oponen. El presidente del Partido de los Trabajadores lidera los sondeos de cara a las presidenciales de 2026, mientras el bolsonarismo, carente de un líder concreto, opta por acoger la narrativa de Donald Trump contra el supuesto narcoterrorismo regional. El propio primogénito de Bolsonaro, Flavio, animaba al Pentágono hace unos días a atacar lanchas desde las costas cariocas. Escuchemos. ¡Qué envidia! Oí que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con droga. ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra esas organizaciones terroristas? Bien, y hablando de estas organizaciones terroristas, presuntamente terroristas, digamos, clarifiquemos un poco de quién están hablando, entre ellas Comando Vermelho, ¿no? Es, digamos, el motivo que justificó para la autoridad este macrooperativo. Cuéntanos quién es esta organización, Marta. Pues Rosa, hablamos del grupo criminal más antiguo de Brasil, nacido en los años 70 en el marco de la dictadura militar, como una alianza entre presos comunes y militantes de izquierda encarcelados
encarcelados en la prisión de Cândido Mendes, allí en Río de Janeiro. Primero conformaron una organización miliciana izquierdista, la llamada Falange Vermella, pero pronto abandonaron esa ideología. En los años 80 el grupo se extendió fuera de las cárceles y llegó a las calles de Río de Janeiro con la amnistía postdictadura. Los miembros libres proporcionaban dinero a los miembros presos mediante actividades como el robo de bancos, hasta que en la década de los 80 el narcotráfico pasó a ser su principal vía de financiación, con el auge también de la producción de cocaína en el país vecino Colombia. Ahí el Comando Vermelho fue ganando terreno en los barrios empobrecidos de Río para apoderarse del control de drogas, hasta que en los años 90 ya se convirtió ese Comando Vermelho en la mayor facción del crimen organizado en Río de Janeiro y también en otros estados brasileños. El CV, el Comando Vermelho, cuenta con un liderazgo, digamos, franquiciado por la cantidad de células locales con las que opera. Son unos 30.000 miembros, según las últimas estimaciones del año 2020, que tienen vínculos además en otros países fuera de Brasil, como son Bolivia, desde donde extraen esa cocaína, así como Paraguay, y también están luchando por el poder en la triple frontera de Brasil, con Brasil, Perú y Colombia. Marta, nos decías que este operativo, ¿no?, de este martes ha sido el más sangriento en la historia reciente de Brasil. Cuéntanos por qué, y también este Comando Vermelho, ¿dónde opera en estos momentos? Pues algunos datos interesantes. Según las últimas estimaciones estatales del gobierno, en Brasil hay 88 grupos del crimen organizado en estos momentos. Las estimaciones son del año pasado. El Comando Vermelho es el segundo más poderoso, solo por detrás del primero Comando da Capital, nacido en el estado de Sao Paulo en los años 90. En los estados donde más grupos criminales hay en estos momentos son el estado de Bahía, 17 grupos del crimen organizado, Pernambuco con 12 y Mato Grosso do Sul, en el sur del país, con 10. El Comando Vermelho hace presencia en 26 entidades estatales de Brasil, siendo hegemónico, por ejemplo, en el estado de la Amazonía, donde tiene intereses en tema de drogas, pero también intereses mineros recientemente. El operativo del martes supera incluso a la considerada violación de derechos humanos más grande de la historia carcelaria de Brasil, la masacre de Carandiru, que mató a 111 reclusos en el año 92. Además, la del martes es 4 veces la operación más mortífera que Jacarezinho en el año 2021 contra el propio Comando Vermelho, que mató a 28 personas. Un panorama que además tensa las cuerdas de la seguridad brasileña a las puertas de unas elecciones clave, y donde el eje de la seguridad seguro que será uno de los grandes ejes, valga la redundancia, de campaña. Marta, pues seguiremos este tema, como nos decía nuestra corresponsal Valeria, todavía muchas dudas por despejar, entre ellas las identidades, ¿no?, de las víctimas mortales. En efecto, gracias, Rosa. A continuación vamos con ciencia y tecnología con nuestra compañera Valentina Torres Sánchez.